Café Jurídico, episodio 135. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves 2 de septiembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Arrancamos un nuevo año judicial, una nueva temporada y volvemos a la edición normal de Café Jurídico, en el horario habitual del programa, esto es, los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como no podía ser de otra forma, iniciamos el mes de septiembre con nuestra sección de análisis de jurisprudencia y para ello nos acompañará a lo largo del programa nuestra compañera y colaboradora Virginia Martínez Sánchez, abogada con despacho profesional en Jaén. Pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y es que es llegar septiembre y volver a la carga con distintos cursos y talleres, así que hoy, como primer día de la vuelta al cole, te invito a descubrirlos en cursosjurídicos.es. Y ahora sí, bienvenida Virginia, adelante. Muy buenas tardes, Juanma. Para comenzar este año judicial que esperemos es satisfactorio para todos, os traigo 4 sentencias que tocan las ramas del derecho civil, derecho laboral, militar y penal. Pues vamos con ello, Virginia. Arranca cuando quieras. En el área de lo civil destaca la sentencia 419/2021 de fecha de 21 de junio que trata las controversias surgidas entre 3 hermanas tras la apertura de un testamento y que gira fundamentalmente en torno a la renuncia de la legítima y una serie de donaciones que el testamentario hizo en vida a cada una de ellas. El procedimiento comienza con la interposición por parte de una de las hermanas de una demanda de reclamación de cantidad contra las otras 2 hermanas por la renuncia a sus legítimas y en la que solicitan una serie de cantidades. En primera instancia y tras el planteamiento de la excepción de cosa juzgada que en un primer momento se estima pero que finalmente termina por no darse tras el recurso planteado, el juzgado de primera instancia sentencia que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Gloria contra doña Marta y doña Victoria, debo condenar y condeno a Marta a pagar la cantidad de 16.631,23 euros y debo condenar y condeno a doña Victoria a pagar a la actora la cantidad de 9.662,03 euros. En ambos casos, más en interés legal determinado en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución, y todo ello sin hacer condena en costas. Estas cantidades resultan insuficientes a ojos de la demandada que recurre la sentencia que acabamos de leer y en segunda instancia se revoca esa sentencia y se absuelve a las demandadas, esta vez también sin expresa condena en costas. La demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. Pues bien, el alto tribunal dice en su sentencia lo siguiente: con el fin de precisar la cuestión controvertida, en el presente caso debemos partir de que fueron llamadas solidariamente a la herencia del padre en virtud de un testamento las 3 legitimarias. También debemos partir, porque ambas partes así lo admiten, de que la renuncia a la herencia del padre efectuada por las 2 demandadas ahora recurridas comprendía también la renuncia a la legítima. La recurrente reitera que su acción principal se basa en su derecho a acrecer como legitimaria no repudiante, lo que le daría derecho a exigir toda la legítima, descontando el valor del dinero que le donó su padre, lo que se traduce en el crédito que reclama a las donatarias que han renunciado. Lo cierto es que ni las demandadas ni la sentencia recurrida han negado que la demandante sea la única heredera y legitimaria. Ahora bien, como heredera testamentaria, la demandante nada puede recibir porque el causante no ha dejado bienes en el momento de su fallecimiento.
Como legitimaria, en cambio, sí dispone de las acciones que ofrece el ordenamiento para reclamar lo que le corresponde por legítima, pero naturalmente conforme al régimen jurídico propio de cada acción. Para determinar si la legitimaria ha recibido lo que le corresponde, hay que calcular primero la legítima, conforme al artículo 818 del Código Civil, que sería el momento de la computación, que ordena agregar al valor líquido de los bienes que queden a la muerte del testador las donaciones que efectuó, todas las donaciones, también las efectuadas a favor de legitimarios que renuncian a la herencia. Se trata de una operación puramente contable que permite calcular el valor cuantitativo de la legítima global y de la parte disponible, así como las legítimas individuales, y en su caso la porción en que cabe mejorar. Aquí es relevante la renuncia de las hermanas porque su parte se expande a la recurrente. A continuación, es preciso proceder a la imputación, es decir, a colocar, cargar o imputar las diferentes atribuciones en cada una de las porciones, en la parte libre o en la parte de legítima. Por lo que aquí interesa, a la imputación de donaciones se refiere el artículo 819 del Código Civil y, aunque doctrinalmente es discutido cómo se imputan las donaciones efectuadas a legitimarios que repudian, lo que tiene consecuencias prácticas en el caso, la cuestión carece de trascendencia, pues la sentencia recurrida admite todos los cálculos de la recurrente y concluye que ha recibido menos legítima de la que le hubiera correspondido, sin que ello haya sido discutido por las demandadas. Por eso, la sentencia recurrida no ha infringido ni los artículos 981, que realmente por lo demás se refiere a la sucesión intestada, y artículo 985 del Código Civil, ni los artículos 818 y 19 del mismo articulado legal. Y todas las argumentaciones de la recurrente acerca de la cuantía de la legítima y de cómo debe llevarse a cabo la computación y dónde deben imputarse las donaciones recibidas por sus hermanas como consecuencia de la renuncia no vienen al caso, pues lo que permiten concluir es que ha habido lesión de la legítima de la recurrente, lo que la sentencia recurrida no niega, pero no determinan la acción que puede ejercerse ni su régimen jurídico. Conviene advertir que la renuncia impide al legitimario recibir lo que le correspondería por la legítima al amparo del título sucesorio al que renuncia. En el caso, las demandadas otorgan una escritura de renuncia a la herencia a que habían sido llamadas en el testamento del padre, pero carece de efecto respecto de otras atribuciones, en particular respecto de las donaciones que recibieron en vida del padre. Ello es así aunque las donaciones se hayan recibido como anticipo de la legítima. La eficacia de las donaciones solo se ve perjudicada si son inoficiosas. Es oportuna a estos efectos la cita de la sentencia de esta sala de 26 de junio de 1946 en la que se da por supuesto que el legitimario que recibe una donación expresamente como anticipo de su legítima, aunque repudie la herencia, mantiene la donación. Con posterioridad, la sentencia 20 de junio de 1986 declara de manera expresa que la repudiación de la herencia, hecha sin embargo con denominación de renuncia por los herederos testamentarios, a pesar de que estaba abierta a su favor el ius delationis, dados los conceptos un tanto confusos en que se mueve la doctrina en punto a su diferenciación, no comporta aceptación de la herencia, conforme a los preceptos citados en el motivo, sin que pueda especularse tampoco con la existencia de donaciones previas a favor de los repudiantes, en el sentido de que tal repudio alcanza a esos negocios jurídicos gratuitos, dada la imputación que de esas donaciones se hizo a los distintos tercios en que se divide la herencia para los descendientes y la ratificación de que ellas se hace por vía de legado en el testamento, pues aquellos negocios jurídicos quedaron perfeccionados en su momento con la aceptación de las donaciones y consecuentemente solo están relacionados e influenciados en orden a la detracción por la apertura del ius delationis de la herencia, en tanto en cuanto fueran inoficiosas. Comenta también el Tribunal Supremo que lo que la demandante solicita de forma poco clara es la acción de suplemento con aplicación del artículo 815 del Código Civil, que tampoco prosperaría en su caso por la circunstancia del mismo y termina por desestimar el recurso. Parece increíble cómo puede llegar a enrevesarse un testamento, ¿verdad? Lo cierto es que el derecho de sucesiones es un campo bastante amplio y que cada caso es totalmente distinto.
tanto por el tipo de testamento otorgado como por el testamentario y las circunstancias particulares que en definitiva afectan a la vida respecto a los herederos, legatarios y demás circunstancias de cada uno. Lo mejor es acudir a un abogado para obtener asesoramiento y que realice un estudio detallado del caso. ¿Qué sentencia analizará ahora, Virginia? Continúo con el área de lo laboral y os traigo una sentencia de hace algún tiempo, pero que creo que ahora es interesante traer a colación porque estamos a principios de septiembre y seguramente será un mes con bastante despidos. Por lo que es interesante recordar qué sucede si un día nuestro jefe nos presenta la carta de despido y nosotros firmamos la conformidad con la misma y después, tras meditar lo que acaba de suceder, nos planteamos si la firma de la conformidad con el despido objetivo o disciplinario implica o no la renuncia a una posible reclamación judicial posterior. Una cuestión desde luego que nunca está mal recordar porque por desgracia el mercado laboral no está pasando su mejor momento y es bueno que tanto empleados como empleadores sepan lo que hay. Pero te dejo que siga y nos cuentes, Virginia. Pues bien, la sentencia en cuestión es la 5609/2014 del Tribunal Supremo de fecha de 3 de diciembre, que trata la problemática surgida cuando una empresa puso fin al contrato que vinculaba a la misma con una trabajadora debido a causas objetivas. En este caso, la trabajadora, que es la demandante, firmó el mismo día en el que se le comunicó su despido por causa objetiva un documento en el que decía lo siguiente: el abajo firmante, Marta, recibe de la empresa X la total cantidad de 3.344,96 euros, habiendo sido negociada y aceptada por la misma por ambas partes en concepto de liquidación final, saldo y finiquito correspondiente a la indemnización íntegra, así como los salarios de liquidación de partes proporcionales hasta el día de la fecha, habiendo sido extinguido el contrato de trabajo por amortización del puesto con efectos del 2 de mayo de 2011. Con el percibo de la cantidad, doña Marta declara expresamente estar conforme con la liquidación antes referida y, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, declara quedar totalmente saldado y finiquitado por toda clase de conceptos sin que tenga nada más que pedir ni reclamar por ningún otro concepto, comprometiéndose a desistir de cualquier reclamación que pudiera tener formulada, así como en presentar reclamación alguna contra la extinción de su contrato que se produce con efecto de 2 de mayo de 2011. En primera instancia, el juzgado de lo social estima la demanda y condena en consecuencia a la empresa demandada a que opte entre readmitir a la actora en su puesto y condiciones de trabajo o al abono de una indemnización de 9.174,75 euros y en ambos casos al pago de los salarios de trámite desde la fecha de despido hasta la notificación de la presente sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación hubiera sido anterior a la sentencia. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la actora a retornar a la demandada la cantidad de los 3.344,96 euros percibidos en concepto de indemnización por despido objetivo. La empresa interpone recurso de suplicación y el TSJ concluye que la trabajadora inequívocamente manifiesta su voluntad de tener por extinguida la relación laboral, aunque reconociendo la existencia de que la extinción se produce por causa objetiva, que no ha mediado vicio del consentimiento, que lo anterior no entra en colisión con el hecho de que el finiquito hubiera sido confeccionado por la empresa y llevara su sello, ya que lo esencial es que la trabajadora leyó el documento y, encontrándolo ajustado a sus intereses, procedió a firmarlo como prueba de conformidad. Estimó, por tanto, el recurso interpuesto por la empresa. Dada la disparidad de criterios entre ambos tribunales, ¿qué decidió finalmente el Tribunal Supremo? Finalmente, el Tribunal Supremo debió pronunciarse sobre el caso y, a modo de apunte, voy a comentar brevemente la doctrina existente sobre el finiquito y la extinción del contrato de trabajo que el Alto Tribunal trae a colación en esta sentencia. Tradicionalmente, el finiquito era el modo por el que quedaba formalizada la finalización de la relación laboral por mutuo acuerdo. Más adelante también se incluyó en esta figura la extinción del contrato debido a baja voluntaria del trabajador o a dimisión expresamente aceptada por el empresario. Actualmente, el término se ha ampliado comprendiendo cualquier forma de extinción de la relación laboral que va seguida de un acuerdo entre empresario y trabajador. Es frecuente encontrar situaciones en las que tras un despido disciplinario, empresario y trabajador llegan a un acuerdo y lo reflejan en el pertinente finiquito, entendiéndose por la jurisprudencia
que a la inicial voluntad extintiva del empresario se superpone el mutuo acuerdo entre empresario y trabajador, y es este el que pone fin al contrato. También viene aceptando la denominación de finiquito para aquellos documentos que reflejan el acuerdo entre empresario y trabajador tras un ERE, un despido objetivo, una baja por jubilación y expiración del tiempo pactado. Es manifestación externa de un mutuo acuerdo de las partes que constituye causa de extinción de la relación laboral, según el artículo 49.1 apartado A del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, expresión de un consentimiento que en principio debe presumirse libre y conscientemente emitido y recaído sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato. Artículo 1262 del Código Civil. Y por ello, para que el finiquito suponga aceptación de la extinción del contrato, debe incorporar una voluntad unilateral del trabajador, un mutuo acuerdo sobre la extinción o una transacción en la que se acepte el cese acordado por el empresario. El segundo aspecto que, aunque no necesario, suele contenerse en el finiquito es la liquidación, como consecuencia de la relación laboral. Dicha liquidación puede contener conceptos laborales netamente salariales o incluso de índole extralaboral. Asimismo, el finiquito puede servir de recibo acreditativo de que se ha abonado efectivamente la cantidad en él consignada, por lo que suele contener expresiones como en prueba de recibirlo, firma, recibí, no teniendo más que percibir ni reclamar. En cuanto a su eficacia liberatoria, dice el Tribunal Supremo que su eficacia jurídica no supone en modo alguno que la fórmula de saldo y finiquito tenga un contenido o carácter sacramental con efectos preestablecidos y objetivados, de modo que aquella eficacia se imponga en todo caso abstracción hecha de las circunstancias y condicionamientos que intervienen en su redacción. Y en cuanto a las reglas interpretativas del mismo, determina que debe reconocerse a los finiquitos como expresión que son de la libre voluntad de las partes, la eficacia liberatoria y extintiva definitiva que les corresponda en función del alcance de la declaración de voluntad que incorporan. Y es que es posible que el documento no exteriorice inequívocamente una intención o voluntad extintiva o liquidatoria de las partes, o que su objeto no esté suficientemente precisado, como exige el artículo 1815.1 del Código Civil. De ahí que las diversas fórmulas que se utilizan en tales documentos están sujetas a las reglas de interpretación de los contratos del Código Civil que, entre otros cánones, obligan a estar al superior valor que el artículo 1281 atribuye a la intención de las partes sobre las palabras, y a la prevención del artículo 1289 de que no deberán entenderse comprendidos cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar, pues no se trata de una fórmula sacramental con efectos preestablecidos y objetivados. Por todo ello, el Alto Tribunal estima el recurso presentado por la trabajadora, sentenciando que, a partir de los datos fácticos expuestos más arriba, hemos de concluir que no puede apreciarse en la señora Marta voluntad extintiva alguna cuando suscribió simultáneamente la liquidación y finiquito. Ello es así porque fue la empresa y no la trabajadora quien extinguió previa y unilateralmente el contrato, acompañando a la comunicación del cese el escrito de saldo y finiquito. El documento fue suscrito sin la garantía de los representantes de los trabajadores, cuya presencia no es necesaria aunque sí conveniente, y el documento no cumplía función transaccional alguna, pues lo abonado era estricta consecuencia legal de lo acaecido, desarrollo de una prestación laboral, despido objetivo. No hay concesiones mutuas entre las partes para evitar el pleito, pues el empresario no ha efectuado ningún abono más allá de lo prescrito por las leyes. La manifestación de que ha habido previa transacción es un puro formalismo, pues queda desmentida por los hechos probados. No hay desistimiento porque el contrato ya se ha extinguido previamente por la decisión empresarial de despedir, por lo que la manifestación del trabajador solo podría verse como una conformidad posterior con esa decisión. Tampoco hay mutuo acuerdo, ya que el efecto extintivo es anterior a la eventual aceptación del trabajador del despido en el finiquito. Muy interesante, porque lo cierto es que muchos trabajadores no saben cómo reaccionar en primera instancia ante un despido inopinado y después no reclaman sus derechos o desconocen exactamente cuáles son. ¿Con qué vamos a seguir ahora, Virginia?
En el área de lo militar destaca la sentencia 57/2021 del Tribunal Supremo de fecha de 10 de junio que trata el recurso interpuesto por un cabo primero de la Guardia Civil al que se le sancionaba por la falta de diligencia en la tramitación de denuncias, peticiones o reclamaciones, asimismo su no tramitación cuando hubieran sido formuladas en debida forma. En los hechos probados de la sentencia se determina que el cabo primero de la Guardia Civil, con destino en el puesto de Portomarín, en Lugo, en fecha de 18 de agosto de 2019, se encontraba ejerciendo sus funciones en la oficina del puesto y sobre las 9 de la mañana se personó el ciudadano don Rodolfo, quien quería formular una denuncia en relación con un hecho que había ocurrido la tarde del día anterior en la finca de su propiedad situada en el lugar de Marzá, Monterroso. En el puesto de Portomarín se encontraba, además del cabo primero, un guardia. El denunciante tuvo una breve conversación con el guardia civil y posteriormente se entrevistó con el cabo primero y abandonando las dependencias del puesto de Portomarín sin presentar denuncia alguna. Sobre las 9:50 del mismo día 18 de agosto, don Rodolfo se personó en el puesto de Monterroso, donde fue atendido por el guardia civil don Juan Manuel, que realizaba servicio de puertas, y por el sargento primero comandante de puesto, interponiendo la denuncia en relación con los hechos anteriormente descritos y explicando que en el puesto de Portomarín le habían dicho que fuese a interponerla al puesto de Monterroso por ser el lugar en el que estaba la finca y porque los componentes de dicho puesto habían realizado una inspección ocular en el lugar de los hechos y habían tomado unas fotografías. El sargento primero llamó al puesto de Portomarín para preguntar por qué habían enviado al ciudadano a su puesto y no le habían recogido la denuncia. Todo ello dio lugar a una incoación de un expediente disciplinario por falta leve que acabó en una sanción, la cual fue recurrida por el actor y que el Tribunal Militar desestimó, quedando por dilucidar la estimación o desestimación del recurso de casación que interpuso el cabo primero. A la alegación por parte del cabo primero de que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia, el Tribunal Supremo extrae de los testimonios que forman parte del material probatorio que se informa al ciudadano de las contras que acarreaba presentar la denuncia en la localidad antes mencionada y que todo iría más rápido en caso de denunciarse los hechos en el lugar donde se han producido, y que, por lo tanto, no se le niega que denunciase allí. La Sala infiere que el ciudadano que pretendía formular denuncia aceptó las explicaciones ofrecidas por el ahora recurrente sin queja, disconformidad o protesta alguna. Explicaciones que fueron similares a las que le fueron formuladas por otro guardia del puesto y de las que no es posible deducir una negativa a hacer lo que resulta debido, ni siquiera un entorpecimiento al ejercicio de un derecho, más bien orientando al afectado sobre otra posibilidad a la que no puede reprochársele carencia de lógica, dada la previa intervención de una dotación del otro puesto y la posible realización de trámites paralelos en el otro ayuntamiento en cuyo término precisamente se encuentra la finca donde se producen los daños materiales. En suma, no resulta acreditada la intención de evitar la admisión de la denuncia, propósito o intención manifiesta que vendría a integrar el dolo específico del tipo, tal como sostiene esta Sala en diferentes resoluciones. Igual suerte merece la segunda alegación, atinente a la conculcación del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, ex artículo 25 de la Ley de Leyes, a la que son predicables los razonamientos que se anticiparon en el ordinal precedente. A mayor abundamiento, conviene recordar, en línea con nuestras sentencias de 30 de mayo de 2003 y de 6 de mayo de 2009, que eludir la tramitación de una denuncia supone evitar una obligación o dificultar, y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua sostiene que eludir, en el alcance coloquial del término, consiste en ello, pero añadiendo que ha de hacerse con astucia, es decir, con habilidad para engañar o lograr artificiosamente el objetivo a que se dirige la elusión, y que no teniendo elaborado un concepto jurídico de la acción elusiva, habremos de atenernos a su contenido en el uso normal de la expresión, incluso considerando que con ella se hace referencia a la evitación de algo, aun cuando sea sin la connotación de astucia indicada.
En todo caso, ha de entenderse que eludir es realizar una acción con la finalidad concreta de lograr el incumplimiento de una obligación que es propia del actor, debiendo quedar manifiesta su intención. A la luz de estas observaciones, Palmario resulta que en el supuesto de hecho concernido, el manifiesto contenido intencional no consta, siempre bajo el análisis casuístico que es menester procurar y habida cuenta de los elementos de juicio a que hicimos mérito. La acción no merecía ser considerada constitutiva de falta. Por lo tanto, la Sala de lo Militar le dio la razón al cabo primero, entendiendo que no había faltado a su deber, sino que había facilitado la gestión del ciudadano, ¿verdad? Efectivamente, Juanma. La Sala estimó el recurso y casó la sentencia del Tribunal Militar. Muy interesante. ¿Qué nos traes en el campo penal? Pues en el área penal termino con la sentencia 538/2021 de fecha de 27 de junio del Tribunal Supremo, que limita los requisitos que se contienen en el artículo 197 del Código Penal con respecto a la publicación en redes sociales de determinados datos personales de la víctima. En este caso, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se tramitó un procedimiento penal por la comisión de un supuesto delito de revelación de secretos, en el que constan como hechos probados que el acusado publicó una serie de mensajes en Facebook en los que revelaba que su expareja había estado residiendo en una casa de acogida durante unos años mediante la publicación de un documento firmado por una coordinadora de este lugar, así como mensajes despectivos tanto de ella como del hijo que tienen en común, y la difusión de un vídeo de un juicio. Este juzgado condena al acusado como responsable de un delito de revelación de secretos y contra la intimidad, sentencia que es recurrida en apelación y que finalmente es desestimada por la Audiencia Provincial, interponiéndose recurso de casación por la indebida aplicación del artículo 197.2 del Código Penal, que da lugar a la sentencia que analizamos ahora. Pues bien, el alto tribunal declara que el hecho que es subsumible en el tipo penal del artículo 197.2 es el primero que antes he comentado, el de la publicación de un documento firmado por una coordinadora de una casa de acogida en el que se refleja que su expareja ha estado residiendo en la misma durante un tiempo determinado. A continuación pasa a analizar el artículo 197 del Código Penal y dice que el artículo 197 del Código Penal, en su inabarcable amplitud y casuismo, dispensa tutela penal a derechos constitucionales de distinto y relevante valor axiológico. El ámbito de exclusión frente a los poderes públicos y frente a terceros de los apartados 1, 3 y 4 del artículo 18 de la Constitución española reconoce a cada ciudadano e impone la incriminación de aquellas conductas que menoscaban de forma intencionada ese reducto de privacidad garantizado por nuestro sistema constitucional. El artículo 197 sanciona conductas que pueden afectar a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la protección de datos, entendiendo este como el derecho a controlar los datos automatizados que los demás conocen de nosotros, y los derechos a la intimidad y a la propia imagen, preservando su integridad frente a la injustificada difusión de estos datos. En el caso que centra nuestra atención, el juicio histórico da cuenta de la difusión en la red de un documento oficial, emitido por una coordinadora de los puntos de encuentro familiar de Baleares, en el que se hacía constar que la pareja sentimental del acusado había estado residiendo en una casa de acogida durante los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015. Dada cuenta también que Miriam, que es la expareja, había abandonado dicho lugar sin dejar reseña de su nueva residencia. La adecuada calificación de los hechos como constitutivos de un delito del artículo 197.2 del Código Penal, con el matiz antes apuntado referido a la imposibilidad de agravar la conducta por la difusión de esa información, exige dar respuesta a si un documento de esa naturaleza que ha sido remitido al acusado y por tanto obtenido sin necesidad de que aquel realice ningún acto de apoderamiento puede tener cabida en la acción típica, tal y como está descrita en el precepto. Hemos de analizar también si ese documento es susceptible de ser asimilado al concepto de fichero, soporte informático, electrónico o telemático que exige el tipo objetivo. Debemos, por último, ponderar si la respuesta penal a la difusión de esos datos necesariamente exige
que se hallen incorporados a un registro automatizado o si, por el contrario, la protección penal se dispensa también a los archivos que todavía no son automatizados. El apoderamiento de documentos exigido en el artículo 197 del Código Penal, por tanto, no puede considerarse estrictamente como el apoderamiento físico de los mismos. Basta con su aprehensión virtual de manera que el sujeto activa del delito se haga con su contenido de cualquier forma técnica que permita su reproducción posterior, como por ejemplo mediante su fotografiado. Se consuma tan pronto el sujeto activo accede a los datos, esto es, tan pronto los conoce y tiene a su disposición, pues solo con eso se ha quebrantado la reserva que los cubre. Es ello lo que lleva a entenderse que la norma requiere la existencia de un perjuicio añadido para que la violación de la reserva integre el tipo, un perjuicio que pueda afectar al titular de los datos o a un tercero. Por lo que estoy viendo, todo indica que el alto tribunal ratificó la sentencia impuesta en primera instancia, ¿no es así? Así es, termina sentenciando el Tribunal Supremo que en el presente caso además se dan distintas circunstancias que obligan a excluir cualquier duda al respecto. De entrada, es más que previsible que el documento al que tuvo acceso el acusado y que utilizó mediante su difusión en la red estuviera incorporado a un registro o fichero automatizado. De hecho, permitió conocer varios años después no solo la estancia prolongada de Miriam en una casa de acogida, sino las fechas exactas de su paso por ese centro de asistencia y el momento y razón de su abandono. Pero, al margen de la altísima probabilidad de que así fuera, lo cierto es que el acusado digitalizó ese documento, condición indispensable para su acceso a la web, y con su inclusión en Facebook autorizó el conocimiento y utilización de esos datos por todas aquellas empresas interesadas en la minería de datos y que hacen del conocimiento del perfil de cada ciudadano una fuente de riqueza, desestimando el recurso de casación planteado por el acusado. Pues sí que es curioso el asunto. ¿Algo más, Virginia? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy, Juanma. Nos vemos en el siguiente Café Jurídico. Pues entonces nos vamos a despedir ya por hoy, pero no sin antes recordar a todos nuestros oyentes que en nuestra página web cafejurídico.es pueden escribirnos y acceder a todos los programas que hemos emitido hasta la fecha, así como que también es posible escucharnos desde las principales plataformas del sector. En cualquier caso, nos escuche desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.